Señor, hermano, porque el Señor es bueno. Y bueno, vamos a la palabra, allí al libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos 25 al 34. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 25 al 34. Y quiero pedirle un favor muy especial esta noche, iglesia, y es que usted haga un compromiso, no conmigo, sino haga un compromiso con Dios, de que este mensaje usted se lo va a compartir a la mayor cantidad de personas que usted tenga de contactos. Que usted no se va a quedar con la palabra, sino que usted la va a referir. Así como usted publica otras cosas, qué bueno que usted esta palabra se la pueda compartir a todos sus contactos, a la mayoría, así no sean cristianos, así sean católicos, así sean de otras religiones, no importa, pero compártale este mensaje, porque cuando yo le dije al Señor, Señor, después del lunes, si nos dice la oportunidad de estar aquí, yo quiero que este mensaje que se vaya a compartir en la iglesia sea un mensaje realmente que pueda llegar a muchas personas, no para compartirles de una religión, porque este mensaje no es basado ni con el objetivo de promulgar o difundir una religión, es difundir una realidad a la cual todos los seres humanos hoy debemos estar preparados. Amén. Entonces yo le pido encarecidamente que haga la obra del Señor y que usted pueda ser esa persona que comparta la palabra y que usted sepa que usted ya le compartió la palabra a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a su familia, y que ya esas personas, usted le puede decir, mire, le comparto eso, saque un tiempo de su semana, de su día de mañana, por decir algo, y vea este mensaje. Es un mensaje que es de parte de Dios y yo quiero que usted lo escuche, para que usted después no vaya a decir que nadie le compartió, que nadie le dijo la verdad acerca de las cosas de Dios, para que usted pueda ser esa persona que delante de Dios sepa que usted hizo esa obra maravillosa de compartir el Evangelio. Amén. Dice la palabra allí en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 25, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran ¿qué? ¿Un gran qué? Un gran terremoto. Es una historia que nos muestra varias realidades acerca de lo que sucede cuando se mueven muchas cosas en la vida de uno. Este terremoto, al igual que el que pasó aquí hace unos días, también nos deja una enseñanza. Y con base a ese terremoto de esa época, de la época donde estaba el apóstol Pablo con Silas, vamos a sacar varias enseñanzas. Entonces mire que aún los discípulos de Jesús, los hombres de Dios, no sucumbieron y no fueron exentos de pasar tribulación y adversidad aún en medio de un terremoto. Y dice la escritura que vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vamos hasta el 34. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar.
pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: ¡Hey! Espere, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ojo a esa pregunta, que es importante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor por esa palabra? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿en dónde? ¿En dónde estaban? En su casa. Vea lo importante de compartir la palabra en la casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Versículo siguiente. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahora vamos ahí en el 16 a mirar el 30 y el 31. Vamos a mirar el 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quiero que nos refiramos en esos dos versículos y nos concentremos en esos dos versículos. ¿Qué debo hacer para ser? ¿Qué debo hacer para ser salvo? O sea que sabía que su condición no estaba bien delante de Dios. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en el versículo siguiente le contestan con toda la seguridad y con toda la tranquilidad de parte del Señor, diciendo: cree en el Señor Jesucristo. Porque una cosa es oír hablar de Jesús y otra cosa es creer en Jesús. Son dos cosas totalmente diferentes. Y serás salvo tú y tu casa. Por eso el título de nuestro mensaje del día de hoy es las segundas oportunidades de Dios. Diga conmigo: las segundas oportunidades de Dios. ¿Y cuántos sabemos que hoy estamos aquí porque el Señor nos dio una segunda oportunidad? Amén. Denle un aplauso al Señor porque Él es un Dios de oportunidades. Y hay momentos en la vida donde todo parece temblar. ¿Quién sabía que el día lunes íbamos a pasar por un terremoto? Nadie sabía que se iba a suscitar una situación de esas. Y sabe algo, un terremoto no solamente mueve la faz de la tierra, mueve los edificios, también mueve nuestras emociones, nuestras seguridades y nuestras preguntas. Porque muchos empiezan a hacerse preguntas. Y una de las tantas preguntas que empieza a hacerse la gente después de un terremoto es: ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo nos reconstruiremos todo lo que se cayó, todo lo que se perdió? ¿Qué perdimos? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Habrá un nuevo comienzo? Todos empezamos a hacernos esas preguntas y muchos empiezan a hacer cuestionamientos en esa parte. Qué tremendo. Yo analizaba esta semana precisamente el día domingo y hacia atrás, una semana antes, esta ciudad estaba de ferias y de fiestas. Estaba en las cosas del mundo. Estaba esta ciudad
atiborrada de gente, en conciertos, en verbenas, en muchas cosas del mundo. Y yo decía, pero qué contraste tan tremendo, que precisamente el domingo se cierra la feria y el lunes viene el terremoto sobre esta ciudad, sobre este sector del país. Yo decía, Señor, definitivamente tu misericordia, Señor, es grande. Tu misericordia, Señor, muchas veces se extiende aún a aquellos que no te conocen, o que aún conociéndote, Señor, están apartados de ti. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido ese terremoto el domingo o el viernes o el sábado, cuando esta ciudad estaba en ferias? Tal vez la historia hubiera sido otra, y me refiero específicamente a nuestra ciudad. Aunque no deja de ser difícil, aunque no deja de ser abrumador lo que pasó el lunes, yo creo que el Señor tuvo misericordia y no permitió que eso sucediera en esta ciudad, en este tiempo de ferias. Pero sucede el lunes y es una realidad, iglesia. Muchos perdieron seres queridos, seres amados, en Pereira, en Manizales. Solamente mire las noticias. Pero nosotros fuimos bendecidos. Iglesias caídas, católicas, cristianas, de muchas denominaciones, se vieron afectadas, pero nuestra iglesia no. Fuimos bendecidos, fuimos guardados por Dios. Ninguno de la congregación sufrió una pérdida, ni material ni física. Y eso me habla de que la misericordia de Dios estuvo sobre nuestras vidas. Debemos recordar siempre que algo que sacuda nuestras vidas, esto que estamos viviendo, estas segundas oportunidades, no es porque solamente Dios es bueno y misericordioso, sino porque Él está pensando en que nosotros todavía podemos ser útiles para su reino. Dígale a la persona que está ahí a su lado: Dios te ve con ojos de misericordia para que le sirvas a su reino. Todavía somos útiles, no hemos terminado. Dios no ha terminado con nosotros. Pero ¿sabe algo que me impactó, iglesia? Y es que hay cosas que Dios permite. Porque mucha gente puede cuestionar el por qué suceden todas estas cosas. Y los que sabemos y conocemos la palabra, sabemos que eso está escrito. Y que si está escrito es porque se va a cumplir y se tiene que cumplir. Pero Dios lo permite en estos momentos para que nosotros lo vivamos, porque a veces necesita que se sacudan todas estas cosas para que entendamos, iglesia, que la seguridad de nosotros no está basada en lo que tenemos, sino en Dios. ¿Cuántos sabemos que nuestra seguridad no está basada en lo que tenemos? Pasaron 90 segundos, minuto y medio, y en minuto y medio se perdieron vidas, y en minuto y medio mucha gente quedó en la ruina. Lo perdieron todo. ¿Dónde está la seguridad de la vida? ¿Dónde está la seguridad de los bienes materiales? Pero sí hay algo que nosotros podemos estar seguros, y es que si estamos con Cristo, así perdamos lo material y aún así perdamos la vida,
tenemos seguridad de que estaremos con Él en las bodas del Cordero. Que nuestra seguridad y nuestra vida y nuestra salvación depende de Dios. Si miramos la historia del libro de los Hechos, Pablo y Silas, recordemos, estaban predicando el evangelio. Si usted lee esa historia, y fueron golpeados, fueron maltratados, fueron encarcelados, y estaban allí en el calabozo. Dice la Biblia que estaban cantando y orando. Y tal vez humanamente podría parecer que todo estaba difícil para ellos, que todo había sido un caos. Y claro, lo que estaban viviendo no era fácil. Pero ¿qué pasa allí? Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y fue algo espantoso, así como lo que vivimos. Pero lo interesante es que el terremoto, que parecía una tragedia, vea qué tan tremendo, iglesia. Todo lo que parecía que era difícil en ese momento, allí en la historia del apóstol Pablo, se convirtió en una bendición. Se terminó convirtiendo en una oportunidad de salvación. ¿En qué se convirtió? En una oportunidad de salvación. Yo creo que hoy, iglesia, los que estaban apartados de Dios deben estar pensando en volver a los caminos de Dios. Y los que no estaban apartados de Dios y que estaban en el mundo, yo creo que hoy están pensando en buscar a Dios. Porque ahí es donde la gente, ahí sí empieza a reconocer a Dios. ¿Quién no oró ese día? ¿Quién no se acordó del Señor ese día? Pero tal vez cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en las cosas del mundo, o cuando la gente estaba apartada de Dios, o cuando no veía a Dios realmente con todo su poder y autoridad, no se acordaba de Él. Pero cuando vino esto, entonces, ahí sí muchas personas reconocieron que su salvación dependía de Dios. Y todos clamamos a Dios. Amén, iglesia. Todos clamamos a Dios. Y todos le pedimos a Dios que nuestra familia estuviera bien. Y todos, no sé, de pronto ustedes salimos a buscar a nuestra familia para que nuestros familiares tuvieran la seguridad que nosotros estábamos bien, ir donde ellos. Pero venga, la pregunta es, ¿realmente nosotros tenemos conciencia de lo que es la vida y la muerte? Tal vez estas familias que perdieron sus familiares más cercanos, más queridos, hoy se están preguntando muchas cosas acerca de eso. Yo les decía a mis hijas, a mi familia, esta semana que hice el altar familiar con ellos, dándole gracias a Dios por los favores recibidos, yo les decía, mire, a mí no me preocupa que hayan terremotos. A mí no me preocupa que uno de nosotros en una situación de esas muera, porque un día nacimos, dice la palabra, y un día tendremos que morir. ¿Cuántos sabemos que es una realidad? Su papá, su mamá, sus hermanos, sus hijos, un día tendrán que morir. La pregunta es, ¿cómo vamos a morir? ¿De qué manera vamos a morir en nuestra parte espiritual? ¿Creyendo en el Señor Jesús? ¿O simplemente jugando al cristiano? A que un día sí, a que un día no, a que un día lo tome en serio, a que un día no lo tome en serio.
a que un día pienso que sí es importante buscar a Dios o simplemente llevo mi vida de la manera como yo creo que debe ser la parte espiritual. Porque cuando el Señor deja su palabra, lo deja para que el ser humano, para que nosotros entendamos que en esa palabra, en esa Biblia están las palabras de Él para darnos salvación y vida eterna. ¿Cuántos decimos amén a eso? El asunto, iglesia, es que muchos aún difieren de la palabra y aún quieren llevar su vida no conforme a la palabra, sino conforme a lo que ellos creen que debe ser el estilo de vida. Y yo no estoy hablando de que todos tengamos que ser perfectos, porque no somos perfectos. Pero yo creo que si hay algo que sí es importante que entendamos, es que una cosa es nosotros estar alineados a las cosas de Dios en nuestra vida espiritual, y otra cosa es estar con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, jugando al ser cristiano. Hoy me congrego, mañana no me congrego, pasado mañana estoy en las cosas del mundo, hago lo que no le agrada a Dios, en tantas cosas, practico muchas cosas, veo muchas cosas y siempre estoy divagando en todas esas cosas, sabiendo que el propósito de Dios es que nosotros realmente podamos tener una vida preparada para la muerte. Diga conmigo, una vida preparada para la muerte. A mí no me preocupa partir de este mundo, porque sé y mi fe es que voy a estar con el Señor. No me preocupa que mis hijos partan si van a estar con el Señor. ¿Me dolerá? Sí, claro, obvio. ¿Me dará muy duro? Sí, claro, obvio. Así como cuando murió mi mami. Mi madre muere, me dio muy duro, sí, pero sabía dónde estaba. Y sé dónde está. Y por eso se regocija el corazón cuando uno sabe que un alma no se pierde. Pero usted sabe cuántas almas se perdieron en este terremoto. Usted sabe cuántas almas se pueden estar perdiendo por jugar al cristianismo, por estar jugando a buscar de Dios y no tomar las cosas de Dios en serio. Eso es lo que tenemos que pensar, iglesia, que estos terremotos suceden es para estremecernos, no solamente en la parte física, sino también en la parte espiritual. Y este terremoto que vivió Pablo y Silas nos deja unas enseñanzas muy importantes y quiero que las miremos rápidamente. La primera enseñanza es que hay terremotos que sacuden lo que creíamos seguros. En el versículo 25 y 26, miremos el 25 y 26, dice que Pablo y Silas estaban ¿en dónde? Diga conmigo, en prisión. ¿Dónde estaban? Y no estaban allí porque hubiesen hecho algo malo. Simplemente estaban haciendo la obra de Dios y fueron encarcelados por hacer la obra de Dios. Y estaban allí por causa de predicar el evangelio. Y dice la palabra que de repente Dios permitió un terremoto. Diga conmigo, Dios permitió un terremoto. Los cimientos se sacudieron fuertemente, las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. Y eso quiere decir muchas veces, iglesia, que hay momentos en nuestra vida que Dios lo permite para que sean sacudidas nuestras estructuras, para sacudirnos, para que reaccionemos, para que entendamos la fragilidad de la vida. Y somos sacudidos para eso, para entender todas esas cosas, porque muchas veces, iglesia, se nos olvida la fragilidad de la vida. Entonces mucha gente vive pensando y confiando demasiadamente en el dinero,
confían en el trabajo, confían en las personas, confían en la familia, confían en la posición, confían en todas las cosas materiales, confían en su propia capacidad, pero se les olvida realmente quién es el dador de la vida. Se nos olvida que nuestra verdadera seguridad debe estar ¿en quién? En Dios. Y entonces, como no lo ven, no lo sienten, como simplemente hacen caso omiso de lo que Dios es para nosotros, se aseguran en las cosas materiales, hasta que llega un momento donde Dios nos sacude. El terremoto, claro, obviamente tiene un propósito no solamente terrenal, también hay un propósito espiritual. Sacude nuestra casa, sacude nuestros cimientos. Pero aún en medio de todas estas cosas que vivió Pablo y Silas y vivimos nosotros, pudimos ver que las promesas de Dios están sobre sus hijos, está sobre su pueblo. La palabra del Señor dice que Él es fiel con nosotros, aun cuando nosotros somos infieles con Él. Y yo veo la fidelidad de Dios, veo la misericordia de Dios para con nosotros. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y tal vez pueden caer muchas paredes, iglesia. Y cayeron muchas paredes, pero nunca caerá la fidelidad de Dios hacia nosotros, sus hijos. Yo le decía, Señor, es tu fidelidad, es tu misericordia, Padre. Viendo todos esos videos, viendo todo lo que sucedió, yo fui con mis hijas a Pereira y eso fue aterrador. Fue muy difícil. Y tal vez, iglesia, podrá cambiar la situación de muchos, pero Dios no cambia. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo el mismo. El asunto que hoy tenemos que ver es ¿por qué Dios permitió ese sacudón en tu vida? Tal vez en ese momento pensamos en nuestra esposa, en nuestros hijos. Mi hija salió en pijama despavorida, ¡fua!, a buscar a sus hijos. Todos salimos a buscar a nuestros. Yo salí con mi esposa a buscar la familia. Ay, si no, espéreme, alisó el pelo. Ahí si no dicen, ay no, desatalajada no salgo de la casa. Parecía en la chimoltrufia. Hubo un desfile de boxers. Mi hija le conoció los boxers a todos los vecinos del barrio. Y ahí sí nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque la prioridad era buscar los seres queridos. Ay, sí, buscamos los seres queridos. ¿Ve? ¿Cómo Dios permite todo eso? ¿O quién salió a buscar las joyas? Espere, voy a buscar las joyas. O espero ir a buscar la plata. ¿Sí? Nadie busca eso. Nadie salió a buscar la chequera. Nadie pensó en el carro, en nada de eso. Nadie bajó los diplomas. Entonces mire que Dios permite todo eso para que podamos entender, iglesia, que hoy podemos tener una vida sacudida. Diga conmigo, una vida sacudida, pero no una vida destruida. Diga conmigo, una vida sacudida,
pero no una vida destruida. ¿Cuántos vemos una oportunidad de parte de Dios para nosotros? Dígale a la persona que esté a su lado, todavía hay propósito, todavía hay esperanza, todavía hay futuro y todavía tienes una oportunidad. ¿Cuántos sabemos que todavía tenemos una oportunidad? Amén. Lo segundo que vemos en ese terremoto es que Dios puede convertir un terremoto en una segunda oportunidad. Y para mí esto es una segunda oportunidad, iglesia. Y aquí encontramos algo muy poderoso, que el terremoto no solamente abrió las puertas de la prisión. ¿Sabe qué permitió el terremoto? Y por eso le digo que comparta este mensaje. Porque a través de este terremoto el carcelero conoció a Cristo. A través de ese terremoto el carcelero pudo conocer del Señor y toda su familia. Dice allí la palabra en el versículo 27 al 30 que el carcelero pensó en que los presos se habían huido, se habían escapado, intentó quitarse la vida. Pero dice la palabra que él, estando en ese momento, Pablo le grita y le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos, aquí nadie se ha ido. Qué impresionante eso, ¿cierto, iglesia? Que a pesar de que era una oportunidad para que todos escaparan, ninguno escapó, ninguno se fue, todos estuvieron allí porque había un propósito de parte de Dios. Dígale a la persona que esté a su lado, esto que sucedió tiene un propósito de parte de Dios. El hombre estaba encargado de vigilar a Pablo y a Silas y ahora estaba buscando desesperadamente una respuesta. Y pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? El terremoto produjo una crisis, claro que sí. Claro que sí sucedió una crisis y está sucediendo una crisis. Pero Dios utilizó esta crisis para producir una oportunidad. Dígale a la persona que esté a su lado, toda crisis trae una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad que tenemos? Primero, iglesia, de reflexionar seriamente sobre nuestra vida espiritual. Si realmente hoy tenemos una segunda oportunidad, ¿la vamos a aprovechar para buscar a Dios? Para cambiar nuestra manera de pensar, para traer transformación a nuestra vida y a nuestra familia, para tener la seguridad de que si un día morimos, partamos a la presencia de Dios. Tenemos que reflexionar sobre esa realidad, iglesia. Esta segunda oportunidad no la podemos desaprovechar. No podemos desaprovechar la oportunidad para encaminarnos realmente en las cosas de Dios. No podemos perder la oportunidad para compartirle a las personas que hoy, gracias al Señor, están vivas, de la oportunidad que Dios les ha dado de buscar su presencia, de creer realmente en el Señor Jesús, para que sean salvos ellos y toda su casa. Y él pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y sabe algo, iglesia, hay personas que solamente buscan a Dios cuando atraviesan crisis en sus vidas. Entonces, como ahorita hay un momento de crisis, aprovechemos para compartir la palabra del Señor. Y aún así, sabemos que habrán personas que en medio de todo eso no buscarán de Dios. Pero no importa, hagamos la gestión, hagamos el trabajo, compartamos la palabra,
para que esas personas puedan buscar del Señor. Mucha gente hoy que no había pasado una crisis, hoy ya están mirando las cosas diferentes, ya están entendiendo que todo esto es parte del propósito y de la venida de Jesucristo. ¿Cuántos sabemos que Cristo vuelve por su iglesia? Dele un aplauso si usted sabe que va a venir. Dele un aplauso si usted sabe que va a venir. Ahora la pregunta es, ¿usted está preparado para partir con el Señor? ¿Usted está preparado para irse con la iglesia de Cristo? Qué importante pensar en eso. ¿O estamos siendo como las vírgenes insensatas que se quedaron dormidas mientras que el Señor llegaba, y cuando llegó, ñao, perdieron el año? Se quedaron por fuera. Es que esto, iglesia, tiene una connotación muy fuerte espiritualmente. Esto es un anuncio, iglesia, de la venida del Señor Jesús. No vaya a pensar que fue que la placa, que la no sé qué, que la nebulosa, que no. Eso terrenalmente puede ser muy entendible a nivel de la ciencia, pero los que leemos la palabra sabemos de que ya la venida del Señor está cerca. Y aún sabiendo eso, iglesia, muchos, como decía alguien por ahí, están dormidos mientras que el Señor viene por su iglesia. Entonces, Dios puede encontrar en medio de estas situaciones oportunidades para recordarnos que hay un Dios que está buscando a su iglesia, está esperando a su iglesia, está esperando que la iglesia se despierte. Pero en medio de la crisis yo sé que muchos van a buscar a Dios. Hay personas que nunca oraron hasta que se encontraron en medio de la crisis. Hay muchas personas que nunca levantaron los ojos al cielo hasta que la tierra comenzó a temblar y así se acordaron que había un Dios. Y Dios puede utilizar estas circunstancias difíciles para acercarse a una persona, o para que esa persona se acerque a Él. Y ese es el propósito que el Satanás no quiere. Lo que Satanás quiere es usar todas estas cosas para que la gente se aleje más de Dios, para que la gente cuestione la soberanía del Dios Padre Todopoderoso. Pero Dios puede usar todo esto y lo está usando no para destruirnos, es para darnos una segunda oportunidad. Diga conmigo, para darnos una segunda oportunidad. Lo tercero que vemos allí es que las segundas oportunidades comienzan con una decisión. ¿Cómo comienzan? Con una decisión. Hechos 16:31, Pablo le responde al carcelero y le dice: ¿qué debo hacer? En el 30 le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en el 31 le dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El carcelero tenía una decisión que tomar, como usted y yo tenemos hoy que tomar una decisión. Hoy tenemos que tomar esa decisión. Dios había abierto la puerta de la cárcel, pero ahora el carcelero tenía que abrir el corazón. Dios le salvó la vida al carcelero para que asimismo él entendiera la oportunidad que él tenía de poder abrir su corazón a Dios. Y yo quiero decirle una cosa, iglesia: Dios puede abrir una puerta, pero la decisión de atravesar esa puerta es de nosotros. La decisión de permitir que Dios haga la obra es de nosotros. ¿Qué dice la palabra? Dice: he aquí, yo estoy a la puerta ahí y llamo.
Dice, aquel que abre la puerta. No dice el que cierra la puerta, dice aquel que abre la puerta. La pregunta es, ¿cuántos hoy todavía siguen con la puerta cerrada? Y todo parte de una decisión de abrir la puerta. Y dice el Señor, y yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Usted hoy tiene una decisión, iglesia. Mi familia tiene una decisión, mis hijas tienen una decisión, mi hijo tiene una decisión. Todos tenemos una decisión. ¿Creer o no creer? Usted puede creer a su manera y experimentar aquí lo que usted quiera o irse a confirmarlo allá. Es su decisión. ¿Qué me interesa a mí? Mi salvación. Porque la salvación es individual. Porque la salvación no viene en combo. La salvación es de cada uno de nosotros. Usted que está escuchando este mensaje, la salvación es para usted. No es para su esposa, no es para sus hijos. Si usted decide creer, usted será salvo. Y Dios le da la promesa, el Señor le da la promesa que tú y toda tu casa serán salvos si creen. ¿Sí qué? Si creen. No es que como mi mamá es cristiana, entonces yo ya soy salvo. Eso no dice la Biblia. El Señor nos da la oportunidad de creer a todos para que todos seamos salvos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos tenemos que tomar la decisión de atravesar esa puerta, de permitir que el Señor haga esa obra. Dios puede darte una oportunidad, pero tienes que responder a esa oportunidad que Dios te está dando hoy. Muchos dicen, algún día voy a buscar a Dios. Algún día. Algún día voy a ir a la iglesia, pastor. Algún día voy a servirle a Dios. Algún día. Otros dicen, algún día voy a cambiar. Algún día voy a volver a la iglesia. Algún día voy a perdonar. Algún día voy a arreglar las cosas con mi familia. Pero usted no cree que el momento es hoy, que esta segunda oportunidad que el Señor nos está dando es para que respondamos de una manera afirmativa a ese llamado hoy. ¿No cree usted que esta oportunidad es para que la aprovechemos hoy? El terremoto fue una señal de que algo estaba cambiando y de que algo estaba sucediendo. Pero ¿sabe qué me aterra mucho? Que el carcelero aprovechó aquella oportunidad. Dígale a la persona que está ahí a su lado, hey, no se haga, eso es con usted. El Señor te está diciendo, aprovecha esta oportunidad. Dígale, aprovecha esta oportunidad. Dígale, no importa. Así le tuerza la jeta, como decimos en Bucaramanga. Así me tuerza la jeta. El carcelero aprovechó la oportunidad. La pregunta es, ¿usted la va a aprovechar hoy? Usted que ve este video por internet, por redes, ¿usted va a aprovechar esa oportunidad de acercarse a Dios de verdad? Lo cuarto que vemos en esta historia es que Dios no solamente salva al individuo, también quiere salvar su casa. No solamente quiere salvarnos a nosotros. Mi hija salió a buscar a sus sobrinos, mi hija salió a buscar a sus hijos y todos salimos a buscar a nuestra familia. ¿Cierto que sí, amén? Nadie salió de la iglesia a buscarme a mí. Malas ovejas. Nadie fue a mi casa a decir, pastor, usted, hey, ¿todavía hay alguien aquí con vida? Nadie fue. Ni tampoco yo fui a la suya. ¿Por qué?
Porque uno busca primero su familia. Y esa es la oportunidad para compartirle a la familia. Hechos 16, 32 al 34 nos recuerda que Pablo y Silas hablaban de la palabra del Señor al carcelero y a todos los que estaban en su casa. Y después ocurrió algo extraordinario. El hombre que había estado vigilándolo preso, ahora estaba lavando las heridas de Pablo y de Silas. Mire qué contraste tan tremendo. El mismo carcelero que los estaba cuidando después del terremoto, ya le estaba lavando las heridas a ellos. El hombre probablemente fue parte del sufrimiento de ellos en la hora de la predicación de la palabra. Ellos hicieron parte, el carcelero hizo parte de todo eso. Pero cuando pasa el terremoto, ahora él les estaba sirviendo a ellos. Y esto me deja una enseñanza, y es que esto es una segunda oportunidad. Diga conmigo, esto es una segunda oportunidad. ¿Por qué es una segunda oportunidad? Porque yo confío en Dios y tengo mucha fe de que todos los que están escuchando este mensaje, Dios les cambiará su corazón. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor? Porque creemos que Dios va a cambiar el corazón de muchos. Dios va a cambiar el corazón de muchos, y yo creo en eso. Y sabe algo, eso no terminó allí. Toda su casa escuchó la palabra. Toda su casa escuchó la palabra, pero también toda su casa creyó. Y toda su casa fue bautizada. Toda su casa celebró. ¿Qué tal que Dios nos sorprenda cuando compartamos este mensaje y toda nuestra familia diga: sí, yo quiero creer, yo quiero a Jesús en mi vida, yo quiero aprovechar esta segunda oportunidad para acercarme al Señor? He llevado mi vida de una manera donde yo no me he acercado a Dios, y necesito acercarme a Jesús, necesito reconciliarme con Él. Necesito ser fiel a Él, necesito servirle de verdad a Él, para que si un día muero pueda estar al lado de Jesús. Ese es el afán y ese es el propósito, iglesia, de que podamos entender la fragilidad de la vida, de que no importa que nuestros seres queridos se vayan, pero que partan con Cristo. ¿De qué sirve tenerlos aquí si se han apartado de Dios? El día que se mueran, ¿para dónde se van a ir? Entonces, esta segunda oportunidad es para que entendamos eso. ¿A dónde quieres estar? ¿Al lado de Jesús o perdido en el fuego eterno? ¿A dónde quiere que estén tus hijos? ¿A dónde quieres que esté tu familia? Todos queremos estar al lado de Dios. Todos queremos que todos se salven. Así como el carcelero, toda su casa creyó y toda su casa celebró. Hoy todas las casas, iglesia, todas las casas necesitan una segunda oportunidad, pero no la segunda oportunidad de lo terrenal, sino la segunda oportunidad de lo espiritual. Y
tal vez muchas familias hoy están pasando por dolor, por pérdidas, por conflictos, por separaciones, por errores, por fracasos, por crisis económicas, por momentos de miedo. Pero yo quiero decirle que todavía hay una oportunidad en Dios para escribir algo diferente en la vida de ellos. El capítulo tal vez es difícil, pero no es el último. Todavía hay mucho que escribir. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y lo quinto, y ya con esto termino, es que el terremoto no fue el final, fue el comienzo de algo. Diga conmigo, no es el final, es el comienzo de algo. Y este es el mensaje que debemos llevarnos. Cuando pasó ese minuto y medio, comenzó una nueva historia en tu vida. Esa es la verdad. Volviste a nacer. ¿Cuántos sabemos que volvimos a nacer? Fue la segunda oportunidad. El carcelero, cuando recibió esa segunda oportunidad, ya no fue el mismo. Su casa ya no era la misma. Pablo y Silas ya no estaban en la misma situación. El terremoto cambió el escenario de lo que estaban viviendo ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios cambió los corazones. Hay cosas que se pueden reconstruir. Y después de un desastre podemos reconstruir casas, calles, iglesias, negocios, comunidades. Pero todavía hay algo más importante, iglesia, que necesitamos reconstruir, es nuestra relación con Dios. De nada sirve reconstruir una casa si van a seguir con pleitos, contiendas, con divisiones. De nada sirve una segunda oportunidad si va a seguir en el mundo perdido, en las cosas del mundo. De nada sirve una segunda oportunidad si vas a seguir jugando a ser cristiano. ¿De qué sirve una segunda oportunidad si no se va a aprovechar para hacer las cosas bien? Y Dios puede comenzar nuevamente a hacer algo nuevo con nosotros. Diga conmigo, el Dios de las segundas oportunidades. Y sabe algo, la Biblia está llena de personas que recibieron una segunda oportunidad. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero el Señor perdonó a Pedro. Y el Señor no terminó con Pedro, sino terminó haciendo el propósito en la vida de él. Porque después de la resurrección Jesús lo llama y lo restaura. Pedro tuvo una segunda oportunidad. Jonás tuvo una segunda oportunidad. Marcos en algún momento abandonó el trabajo misionero, pero más adelante Pablo le dice: toma a Marcos y tráele conmigo, porque él me es útil para el ministerio. Todos de alguna u otra manera, de pronto hacia unos días atrás, habíamos abandonado las cosas de Dios. Pero yo quiero que sepas que todavía eres útil para el ministerio. Todavía eres útil para Dios. Todavía eres útil para tu familia. Me gusta mucho esta. El hijo pródigo se fue y volvió. Lo perdió todo. Pero cuando volvió, su padre le perdonó. Su padre le restauró. El padre vio en él una segunda oportunidad, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y después de que llega esa segunda oportunidad, hay algo muy importante, iglesia, y es empezar a reconstruir. ¿Qué estamos haciendo hoy? Reconstruyendo. ¿Qué está haciendo las familias hoy? Reconstruyendo. La reconstrucción física toma tiempo, mientras que hacen las casas, los edificios, bueno, en fin, todo vuelve a la normalidad. Toma tiempo.
pero también hay que empezar a reconstruir la parte espiritual. Y tal vez no podamos reconstruir todo en un día, pero podemos comenzar hoy. Dígale a la persona que está a su lado: hoy es una buena oportunidad para comenzar a reconstruir tu vida espiritual. Tal vez necesitamos reconstruir nuestra fe, volver a confiar en Dios, nuestra familia. Tal vez necesitamos, ahora sí en serio, hacer el altar familiar sin vergüenzas, orar juntos, volver a hablar como familia, volver a perdonar, volver a abrazarnos y recordar nuestra misión, iglesia, y es que seguimos teniendo un propósito como familias de Dios. El terremoto no canceló el propósito de Pablo y de Silas. Las circunstancias difíciles tampoco tienen autoridad para derribar o para deshacer el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Y es importante que lo entendamos. Si estamos aquí es porque tenemos un propósito en Dios. Quizás hoy alguien sienta que su vida fue como un terremoto. Todo se movió, todo se cayó, algo se rompió, algo cambió. Pero Dios está ahí conmigo. Diga conmigo: Dios está ahí conmigo. Yo lo quiero invitar que se ponga sobre sus pies y vamos a hacer una oración.